sale. Y ahora, deseando que logres cumplir o alcanzar todos tus objetivos académicos, el grupo de estudios Sensei Olano comparte todo el curso de química. ¿Listo? Bueno, muchachos, bienvenidos a su clase química. En la clase anterior vimos cinética química, la parte de la química que estudiaba la velocidad de una reacción. Imagínate que esta es la reacción y que es elemental. Sí. ¿Te acuerdas cuál era la expresión de la velocidad de la reacción? Claro. ¿De qué dependía? Dependía de los coeficientes. De los reactantes. Esto no tenía que ver, sino de estos dos. O sea, era una constante de velocidad por la concentración de A. Los moles de A. No los moles, la concentración, la molaridad de A por la molaridad de B elevado a los coeficientes. Imagínate que son 1 y 1. Entonces A elevado a la 1 y B elevado a la 1. ¿Así, sí o no? Esa era la velocidad de la reacción. Dependía de la concentración de estos reactantes. Ya bueno, entonces, ¿qué significa esta reacción? Que tú colocas en el reactor A y B. Colocas las sustancias A y B, ¿sí o no, hijo? Y después de un rato, después de un tiempo que tú esperas, ¿qué vas a obtener? Porque no es instantáneo. Después de un rato, se van a formar nuevas sustancias. ¿Qué nuevas sustancias se va a formar según esta reacción? C. O sea, se van a consumir estas dos y se va a formar C. Eso es lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿sí o no? Ya, el día de hoy, a estas reacciones que están acá se llaman irreversibles. Irreversibles. Y se van a hacer, y ya no regresas ya. Pero el día de hoy vamos a ver este tipo de reacción, mira. Observa la flechita. Mire. Eso es irreversible. Claro, esta es una reacción que A y B forman C, pero C también, después de un rato que tú esperas, C regresa, se descompone en A y en B. Estas reacciones se llaman reversibles y estas reacciones son muy especiales, solamente se estudian en este capítulo y en el de pH, ¿ya, hijo? Entonces observa, por favor. ¿Eso qué significaría, hijo? Que A y B, según este esquema, A y B, ¿qué forman, hijo? C. Pero C también forma A y B. Ya, entonces, al inicio tú colocas A y B, al final obtienes C, pero no vas a obtener solo C porque esta reacción es reversible. Una parte se va a quedar como C y otra parte va a regresar a formar A y B. Este es el final, lo que vas a obtener. ¿Viste la diferencia con una reacción irreversible? Sí. Que solo formaba C. En cambio, en una reacción irreversible, ¿qué obtienes al final? Obtienes... No, al final obtienes tanto los reactantes como los productos. Se obtiene de todo un poco. ¿Me entiendes? Estas se llaman las reacciones del tipo reversible. Esta es la que vamos a estudiar. Ahora, se va formando C, se regresa a I, B, pero luego de cierto tiempo que tú esperas, van a alcanzar un estado denominado estado de equilibrio. Y eso es lo que le da, ¿no?, nombre al capítulo, ¿ya, hijo? Van a alcanzar un estado de equilibrio. O sea, la cantidad de C, de A y de B va a permanecer ya constante, ya no va a cambiar más. Al inicio, A y B van a ir formando C, ¿no? C se va a ir formando. ¿Sí? Van a estar ellos en mucha cantidad. C no va a haber nada al inicio. Todavía recién comienza la reacción, no va a haber nada. Pero el C va a comenzar a aumentar, ¿no? Así que va aumentando y también va a descomponer hasta que en un momento llegan al equilibrio y se quedan ya estáticas estas cantidades. Pero no es instantáneo, tienes que esperar un cierto tiempo. ¿Ya, hijo? Esperas un cierto tiempo y bueno, en ese estado de equilibrio, cuando ya llegaste acá al equilibrio, cuando esperaste lo suficiente, se define una constante de equilibrio de concentraciones. Se define una constante de equilibrio de concentraciones. Hay que entender algo. Estado de equilibrio, tú te das cuenta que acá hay dos reacciones, una de ida y una de vuelta. ¿Por qué se llamará estado de equilibrio? Porque hay una velocidad directa y una velocidad inversa. Las velocidades, ¿cómo tendrían que ser para que estén en equilibrio? Iguales. Claro,
En el equilibrio, la velocidad directa y la velocidad inversa van a tener que ser iguales. Por ejemplo, si la velocidad de ida es 2 molar por segundo, como lo estudiamos, ¿te acuerdas la clase pasada? Se medía así, no en metros por segundo, sino en molar por segundo. Entonces, la velocidad de regreso, ¿cuál tendría que ser, hijo, también? También tendría que ser 2 molar por segundo, porque como está en equilibrio, la velocidad directa va a tener que ser igual a la velocidad de regreso. En ese instante, ya me voy a olvidar, ahorita sí, ya no digo más sobre velocidades, porque eso ya es el capítulo pasado. Ahorita, en este capítulo, no importan las velocidades ya. Sí se igualan las velocidades, claro, pero no interesan las velocidades. Lo que interesa es, en el estado de equilibrio, cuando ya esperaste, acá en el final, no en el inicio, definir una constante de equilibrio. Y mira cómo se define la constante de equilibrio. De la ecuación se coloca primero los productos. Arriba van los productos. Y abajo los restantes. Sí, el final. Y abajo va los reactantes o reactivos. Pero, profe, ¿qué pongo de los productos y de los reactantes? Claro, por eso se llama Kc. Porque se trabaja con concentraciones. ¿Cómo lo denotábamos la clase pasada? Las concentraciones con corchete, ¿no? Sí. Concentración era corchete, ¿sí o no? Las concentraciones. Va a ir en el numerador la concentración del producto, en este caso la concentración de ¿quién? De C. Mira, lo voy a escribir más o menos cómo quedaría aquí, ¿ya? La constante de concentración. Arriba, ¿quién iría? La concentración de C, el producto. Y abajo irían los reactantes. La concentración de A multiplicada por la concentración de B. Pero claro, a veces de repente tienen un coeficiente. Claro, el C elevado al cuadrado, como viste en el capítulo pasado. El A al cuadrado y el B al cubo. Así es como lo vas a colocar. Porque ya sabes que la concentración va elevado a su coeficiente. ¿Me entiendes o no? Ya eso es. Pero si, por ejemplo, no has entendido bien, porque a veces pasa, a veces los infelices dicen, este tema nunca lo he visto, no lo entiendo. Ejemplos, 2 ejemplos. Tenemos acá la reacción de nitrógeno e hidrógeno para formar amoníaco. El primer paso hay que balancear. Hay que balancear, hijo. ¿Cuántos nitrógenos ves acá? ¿Cuántos ves? ¿Cuántos nitrógenos? 2 nitrógenos. Y acá hay 1. 2. Por 2. Pero los hidrógenos acá habrían, a la izquierda 2 y a la derecha 6. Entonces acá tiene que ser por 3. Pero, profe, este coeficiente, como no le hemos cambiado, le ponemos 1. Ya. Ahora, observa bien, ¿eh? Vas a calcular, como es una reacción reversible, no le puedes aplicar a cualquier reacción. La constante de equilibrio, ¿no? El equilibrio químico no se puede aplicar en cualquier reacción. La reacción tiene que ser de ida y de vuelta, para que haya equilibrio entre la ida y la vuelta, pues, mijo. Entonces, ahora fíjate, definimos la constante de concentraciones. Eso piden en muchos exámenes de admisión. Te dan la reacción, dicen, hay el valor o hay la expresión de Kc. Y eso es toda la pregunta. ¿Qué tienes que colocar al final? El numerador, perdón, los productos. O sea, acá iría la concentración ¿de qué sustancia? Del amoníaco, su molaridad. Pero elevada al cuadrado. El producto va en el numerador. Y en el denominador, ¿quiénes van? Los reactantes, ¿sí o no? ¿Quién sería el reactante aquí? La concentración del nitrógeno, su molaridad del nitrógeno. Elevado a la 1, pero el 1 ya no lo pongo bien. Es obvio. ¿Y abajo quién más va? El hidrógeno, pero elevado al cubo. Y esa es la expresión de la constante Kc, la constante de equilibrio, la constante de concentraciones. Y nada más. Profe, ¿ahí lo opero algo? No puedes operar. Te han pedido hallar la concentración, ¿no? La constante de equilibrio, Kc, la expresión, y eso es todo. Así queda la clave, así la vas a encontrar. Esa es la expresión de la constante de equilibrio. Una cosa más, clase pasada. De repente te has olvidado, pero yo te he dicho que ¿con qué tipo de sustancias se trabaja? ¿Con qué tipo de sustancias se trabaja? Pues tienes que trabajar solo con gases. Sí, te dije, líquidos, ¿no? Infeliz. Porque para que tú halles concentración, tiene que estar mezclado. Claro, pues, la concentración se halla de una mezcla, de una solución. Entonces, tú vas a encontrar, para las sustancias, vas a trabajar con las sustancias que sean gaseosas o acuosas. Que estén mezcladas, disueltas en agua, ¿sí o no, hijo?
Lo más común en soluciones es esto, ¿no? Acuosas. Lo disuelves en agua, al ácido, al vinagre, si uno dijo, por ejemplo, ¿no? Están disueltos en agua. O gaseosas. Hay que trabajar con gaseosas y acuosas. Y mira cómo son estas sustancias. Gaseosas. Ah, por eso es que participaron todas. Ahora fíjate acá. Fíjate aquí. Y te pido hallar, hijo, otra vez el valor de Kc, así te viene. Encontrar la expresión de Kc, eso es todo. Entonces, ¿qué hacen algunos alumnos? ¿Lo consideran a todos o no? Pero solo participan gaseosas y acuosas. Así te dije en el capítulo pasado también. En el tema de cinética química, ¿sí o no? Ya, hijo. ¿Sólido? No pasa nada. ¿Sólido? No pasa nada. ¿Gaseoso? Ese participa. Es el único. ¿Y cómo se escribía la expresión de la constante de concentraciones? ¿Qué iba en el numerador? Pero primero hay que balancear, hijo. Claro, es el primer paso. Un calcio, un calcio. Un carbono, un carbono. 3 oxígenos, felizmente está balanceado. Chévere. ¿Qué coeficiente tiene? 1. 1 y 1, porque ya no hay nada que cambiar. Ahora, ¿quién iría en el numerador? Concentración del dióxido de La carbono. concentración del dióxido de carbono elevado a la 1. ¿Y qué iría abajo? Nada. ¿Cierto o no? Porque él es el único que va a participar. Y esta solita sería la expresión de la constante de equilibrio. Mira, nada más. Bueno, ahora nota. Entonces, para hallar Kc, acá a ver que es facilito, ¿sí o no? Lo único que tendrías que recordar es que gaseosas o acuosas son las que van a participar. Si hay un sólido, un líquido por ahí, lo borras, hijo? Aunque en textos universitarios consideran equilibrio con líquidos también. ¿Sí? Pero en general, en preuniversitario vamos a considerar solamente sustancias gaseosas o acuosas. Es que si tú tienes un par de líquidos, los líquidos se pueden mezclar, ¿sí o no? Sí. Y pueden generar una solución y podría salir una concentración, ¿cierto? Bueno, nosotros no vamos a tomarlo en cuenta, ¿no? A ver, vamos a ver qué pasa si las sustancias que definen el equilibrio son gaseosas. Esto es muy interesante, ¿eh? ¿Qué pasa si las sustancias del equilibrio son gaseosas? O sea, no hay acuosas. Simplemente las sustancias que definen el equilibrio son gaseosas, ¿no? Exacto. En ese caso, cuando son gaseosas, tú puedes, hijo, calcular Kc, puedes, gaseosas, has hallado Kc, gaseosas, has hallado Kc, pero aparte, puedes hallar Kp. Sí. Puedes hallar Kp. Cuando son gaseosas, puedes hallar, aparte del Kc, también se puede trabajar con Kp. Te voy a explicar cómo. Constante de Claro, esa P ya no es concentraciones. presión. Exacto. Esa P significa presiones. ¿Cierto? Claro, algo te acuerdas, ¿no, hijo? De tus años por acá, ¿no, hijillo? Ya. Y de acá ya, mira, terminamos esto, me haces acordar, para responder la pregunta 1 y 2 de una vez. ¿Ya? A ver, ahí va. Y ahí son, ¿no? Ya. De ahí regresamos, ¿ya? Pasamos hacia atrás para poder responder. Ya, mira. Voy a hacer Kp. ¿Por qué es posible también hallar Kp? Porque son gases. Listo. Sigue siendo productos entre reactantes. Pero en lugar de concentraciones, ¿qué vas a usar? Presiones. Misma idea. Producto. Amoníaco. Pero ya no va a decir concentración del amoníaco, vas a decir presión del amoníaco. ¿Me entiendes? Ya no trabajo con concentración con corchete, trabajo con presión. Presión del amoníaco al cuadrado. Sí. Esos son los productos. ¿Y abajo quién va? Los reactantes, los del inicio. Los dos, ¿no? Todos son gases. Presión del nitrógeno Elevado a la 1 por presión del nitrógeno presión hidrógeno elevado al cubo. Y ese es el valor de Kp. ¿Sí? Esa es la expresión de Kp. Aquí, hijo, ¿quién es el único que participa? dióxido de carbono. Claro, los otros son sólidos. ¿Sí? Pero si hay acuosos, no. Kp solamente es para cuando son gaseosos. ¿Cómo sería la expresión de Kp? Arriba iría él. Presión del dióxido de carbono elevado a la ¿cuánto? Y esto sería todo. ¿Me has entendido? Ese es el valor de Kp. Así se halla Kp. De manera idéntica al Kc, sino que en lugar de concentración ya colocamos presión. Por eso es la P que te hace acordar de presión.
No, no, no. No lleva una constante proporcionalidad. Eso fue en cinética química para la velocidad. Acá no. O sea, esa ya es la constante. Tú estás hallando la constante, ¿hijo? Bueno, y hay una ecuación que es muy utilizada en exámenes de admisión. Es que cuando son gaseosas, tienen dos. Tienen Kp y tienen Kc. Una ecuación que tiene full gases en su equilibrio, tiene Kc y que tiene Kp. Ese Kc y Kp guardan una ecuación entre los dos. Kp es igual a Kc por RT a la variación de quién? La temperatura ya está acá. De los moles. Más o menos te acordabas, ¿no? Más o menos. Es que como cuando uno no practica, cuando uno no estudia, cuando está jugando Free Fire nomás, hijo, pues ahí uno se olvida, pues, hijo. Ya mira, Kpa que es igual a Kc por RT a la delta N. Cuando las sustancias son gaseosas existen los dos, ¿no? Sí. Donde este delta N, ese delta es cambio, ¿no? Sí, cambio. Cuando dicen cambio, hay que restar siempre el final menos el inicial. ¿A qué es igual el delta N? A la suma de moles finales menos la suma de moles iniciales. ¿Sí? Eso es. Ahora un detallito que es recontra útil. ¿Qué pasa si el delta N, si el cambio de moles es cero? Si esto es cero, algo elevado a la cero, eso tengas en álgebra, ¿no? Sí. Algo a la cero, ¿cuánto es? 1. 1 por Kc, Kc, Kp igual Kc. ¿Sí? Ay, profe, que quiero entender. A ver, mire, profe, acá, en esta ecuación. Para esta, que estás viendo acá, Kp, acá debe ser igual a Kc por RT elevado al cambio de moles. Profe, ¿a qué se refiere con cambio de moles? Esta geometría, estos numeritos no eran los moles. El cambio de moles es igual a moles finales. Estos son los del inicio, estos son los moles finales. Moles finales, 2. Menos moles iniciales, 4. ¿Cuánto es el cambio de moles? Menos 2. Entonces, ¿cuál es el cambio molar? Menos, ya que escribes menos 2. Y esta sería la ecuación, ¿no? Entre Kp y Kc. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasaría si este cambio de moles fuera 0? O sea, si los moles del inicio y los moles del final fueran iguales. Si fueran iguales, al ver los cambios de moles sería 0, ¿sí o no? Si el cambio de moles fuera 0, el Kp con el Kc serían iguales. Es lo que te estoy diciendo. ¿Sí? Solo si el cambio de moles es 0. Por ejemplo, para eso, tú podrías tener una ecuación donde los moles al inicio sean iguales a los moles finales, ¿no? ¿Cómo podría ser el ejemplo de moles al inicio igual a moles finales? Bueno, no se me ocurre nada ahorita, en un instante se me ocurre, pero espérate un detallito. Un detalle final. Ya acabamos de ver, mira, la relación entre Kp y Kc, que a veces preguntan en los exámenes de admisión. Pero una cosa más. ¿Has notado esto, hijo? ¿Has notado en este equilibrio, en esta ecuación, que todos son gases, ¿sí o no? Sí. Todos son del mismo tipo. A estos equilibrios, cuando se encuentran del mismo tipo las sustancias en el mismo estado físico, se llama equilibrio homogéneo. Como mezcla homogénea, ¿no? Es todo la misma sustancia, ¿sí, no? Y cuando hay sólidos y hay gases, cuando hay diferentes estados, se llaman equilibrios heterogéneos. ¿Sí? Ya. Hasta ahí, nuestra primera parte, vamos contestando algunas preguntas, ¿ya? A ver, contestemos. Pregunta 1. Ya veamos la pregunta 1, a ver qué dice. Dice, respecto a las reacciones químicas reversibles, indique las proporciones que son verdaderas. Respecto a las reacciones químicas reversibles, o sea, de ida y de vuelta, reversibles. Las que acabamos de estudiar, ¿ya? ¿Qué piden? A ver. Indique las proporciones que son más rectas. Son 3, ¿no? Comencemos. La 1. Dime. ¿Una reacción reversible necesariamente está en equilibrio? No está. O sea, va a llegar al equilibrio, pero para eso tienes que tener paciencia. Te he dicho, ¿no?, que tienes que esperar cierto tiempo. Entonces dime, ¿toda reacción reversible está en equilibrio? No, a veces están en equilibrio, a veces no. Cuando no están en equilibrio, ¿qué tienes que hacer? Paciente, esperas y llegan al equilibrio. ¿Cuándo sería verdadera? Cuando diga alcanzan el equilibrio, ¿cierto o no? ¿Todas están en equilibrio? Falsa, no están. 2. Alcanzan el equilibrio en un
un tiempo finito. Eso es otra cosa. Alcanzan el equilibrio luego de un cierto tiempo finito. O sea, tienes que esperar un rato y van a alcanzar el equilibrio. Eso es verdura. En ellas hay una mezcla de reactivos y productos. Al final, no tienes solamente C. No tienes solo productos. ¿Qué tienes en el equilibrio? Reactivos y productos. Tienes todo al final. ¿Sí o no, hijo? Verdura. Como te han pedido las correctas, 2 y 3 sería tu clave. La D. Ya. Ahora sí, la 2, la vamos a colocar en borrador nomás acá atrás, ¿ya? Rapidísimo. Es un tema que cuando ha venido aquí en Cajamarca da pena, ¿no? Sencillito viene. Ya con lo que escuchaste y lo que vas a ver en el desarrollo del problema es suficiente. Claro, es que a veces el profe se malea, ¿no? O sea, no sé, a veces lo quieren hacer difícil, ¿no? El profesor se malea. Ahorita que estamos viendo un recuento rápido ahí por la química, ¿no? Como para dar examen, rápido nomás. Líder del ciclo, vamos con la 2, ¿qué dice? ¿Qué reacciones en equilibrio son homogéneas? Ya, habla, la primera reacción. La primera reacción, 1. 2 moles de dióxido de azufre. Dióxido de azufre, gaseoso. Gaseoso. Ya. Más oxígeno gaseoso. Más oxígeno gaseoso. Esto da una reacción reversible, 2 moles. 2 moles de Trióxido de azufre gaseoso. Ya está. Vamos con la 2. Es de ser metanol. Metanol, C2H5H. ¿Sí? ¿O la fregaste? No es CH3OH. Ah, metanol. Yo me equivoqué. Tú tienes razón. Yo he puesto etanol. Oh, chamas. Chamas Z. Arrasando, pero qué hueco. Líquido. Metanol. Líquido. Gas. Más. Acetona. Acetona. Sí. La acetona sería propanona. Entonces sería, no sé si está así como CH3 o CH3. No, eso es COH. Ese es un ácido, un alcohol. ¿Qué es? CH3COH, ¿así? ¿Así? Sí. Este es ácido acético, pijo. Ácido acético. Claro, qué feliz. Ya, ¿qué más? Ya. También da. Friegas, hija. Ya. Reversible, ¿qué más? Da un igualito, pero eliminando un CH3, igual que las ácidos acéticos. Esa ya es la acetona. Acetona, ¿no? Esa es la acetona. Esa es la acetona. Líquido también. Más. Líquido, más agua. Agua, ya. Líquido también, obvio, ¿no? Ya está, esa es la 2. Vamos a la 3. La 3 es carbonato de calcio. El carbonato de calcio es sólido, ¿no? Sólido, esto da una reacción reversible. Reversible. Ahí este es conocido. Óxido de calcio sólido. Gaseoso. Esto ya es lo de acá, ¿no? Gaseoso. Esto, ¿no? La misma. Ya. Y solamente te preguntan, ¿hay 4? Sí. Qué infelices. Yo dije, ya está, ya. Dímelo. Pentabromuro de estaño. Pentabromuro de estaño. No, de estaño no, de este infeliz. Antimonio. Pentabromuro. Sí. Gaseoso, sólido. Ya, gaseoso. Dale, reversible. Tribbromuro de antimonio. Allá, más. Reversible. Reversible. Tribbromuro de antimonio. Gaseoso. Más bromo. Líquido o gaseoso. Bromo 2, gaseoso. No, gaseoso. El bromo es líquido, pero depende de la temperatura, ¿no? A la que se encuentra. Vamos a suponer que es gas, pues, ¿no? Así nos dice. Indique las reacciones que son el equilibrio son homogéneas. Ya, esto va a alcanzar el equilibrio después de cierto tiempo, ¿no? ¿Será homogénea cuando alcance el equilibrio o no? ¿Por qué? Todos son gases. Sí. Entonces sería homogéneo. Líquido. No. Sí, pero todos son líquidos. Claro, cuando yo voy a hallar el casé, no los considero líquido. ¿Cierto o no? Yo en el casé, ¿qué considero? Gases y acuosos. Pero dime, yo el casé no te han pedido hallar el casé. Te preguntan, ¿esto va a alcanzar el equilibrio o no va a alcanzar el equilibrio? Ya. Y cuando alcance el equilibrio, mira su estado. Es el mismo. Sí. ¿Cómo es el mismo? Homogéneo. Ya. ¿Me entiendes o no la idea? Eso nomás te están preguntando, si es homogéneo o heterogéneo. De hecho, hay el casé, hay el capé. Habla, hijo. Sólido, gas. No, heterogéneo. Heterogéneo. Gas. Homogéneo. Homogéneas. Homogénea.
y homogénea. 1, 2, 4. La A. Ya, la A, esa sería la clave. A ver, veamos, justo ya pensando, ¿no? Sobre un ejemplo. Te había dicho que el Kp y el Kc van a ser iguales siempre y cuando la variación de moles sea cero, ¿no? Los moles no cambian. Te voy a poner un ejemplo. Como repasar inclusive ya un capítulo que hemos hecho en estequiometría, la combustión, ¿no? El quemar un hidrocarburo. O sea, acá tienes un hidrocarburo, el metano, ya dijo. Y lo quemamos, ¿con qué se quemaba? Con oxígeno. ¿Y qué obtenías? Bueno, CO2 y agua. Estoy poniendo como reversible. Antes lo poníamos como irreversible, ¿no? Y te lo estoy poniendo como reversible para que tenga sentido lo del equilibrio. Gas, gas, gas. Y si todos son gases, ¿es homogéneo o no? Sí. Y este tiene Kc y tiene Kp. Ahí ya, profe, balancee, pues. Hay que balancear primero, pues. Un carbono, ya, normal. No me lo dejo. 4 hidrógenos, 2 hidrógenos, por 2. 2 oxígenos, y 2 oxígenos, 4 oxígenos. ¿Y cómo cae 2? Por 2. Ahora dime, ¿cuántas moles hay al inicio? 3. 3. ¿Y al final? 3. 3 moles al inicio, 3 moles al final. ¿Cuál es la variación de moles? 0. Moles finales menos moles iniciales, 0. Como no hay cambio de moles, como el cambio molar es 0, entonces su Kp es igualito a su Kc. ¿Me entendiste o no? Pero eso, profe, ¿siempre va a ser así? No, es bien raro que eso ocurra. Por lo general son diferentes. Ya, entonces mira, a ver. Otra combustión, igualita la combustión, pero ya no vamos a combustionar metano, vamos a combustionar propano. Si combustionas propano, acá sería C3H8. Hay que balancear. 3 carbonos, 1 carbono. Por 3. Ya, acá 1. 8 hidrógenos. 2 hidrógenos. Por 4. 6 y 4. 10 oxígenos. ¿Para 10 oxígenos? 5. Ahora dime, ¿cuántas moles hay acá en total? 6. ¿Y cuántas hay acá? 7. ¿El cambio molar es 0? No. ¿Cuánto es el cambio molar? Se resta final menos inicial. 1. Entonces, ¿será igual el Kc con el Kp? No, pues, profe. Acá más bien el Kp ya no es igual al Kc. Sigues la fórmula arriba. Es igual a Kc por RT. ¿Y cuál es el cambio molar? 1 a la 1. Y cuando le pones a la 1, ya el 1 por las puras, ¿no? ¿Esto se va a cumplir o no, profe? Esa es la relación entre Kp y Kc. Pero no te olvides, pijo, R es la constante universal de los gases. Y tiene un valor conocido. R vale 82 sobre 1000. ¿Y T qué es T? La temperatura. La temperatura tiene que venir de dato. Por ejemplo, si te digo, la temperatura es 227 grados Celsius. ¿Así se reemplazaba la temperatura, los problemas de gases? Se reemplazaba en Kelvin. Le tenías que sumar 273 y pasar a Kelvin. Y cuando lo sumes, ¿no te daría 500? Y ahí estaría el RT. 500, 1000, relación de 1 a 2. Queda un 2 abajo. 82 entre 2, 41. O sea, operando todo esto, ¿cuánto te sale? ¿Y cuál sería la relación entonces? Que Kp es igual a 41 veces el Kc. A eso me refiero con la relación entre Kp y Kc. Espero eso haya aclarado todas tus dudas ya. Pregunta 6. A ver. Pregunta número 6. Antes de la 5, la 6, ¿ya? Porque eso está relacionado justo a esto. Si la constante de equilibrio Kp para la reacción moscada es 1,23 a 227 grados Celsius, Ya. ¿cuál será el valor del Kc a la misma temperatura? Ya, mira. O sea, me dan el Kp y me piden el Kc. Hijo, primer paso, habría que balancearse, ¿no? Sí. Allá, profe. Fósforo es un fósforo y un fósforo. Ya estamos bien. Un fósforo, ¿sí? Bromo 5, Sí. bromos 3, más 2. 5. Ya todo está balanceado, lo dejo como unos nomás. ¿Estamos de acuerdo, no? Y ahora, ¿qué es muy importante para ella la relación entre Kp y Kc? El cambio molar, ¿sí o no? El cambio molar. Si no hay cambio molar, Kp y Kc son iguales, ¿sí o no? Si el cambio molar es 0. Pero, profe, ¿cómo hay el cambio molar? Dime, ¿cuántos moles hay acá al inicio? 1. ¿Y cuántos moles hay al final? 2. ¿Hay cambio molar o no? No. Sí, 1. No, va a haber. Sí hay, de 1 a 2. ¿Y cómo sea el cambio molar?
final menos inicial. 2 menos 1, el cambio molar es 1. Ya sé que el cambio molar es 1. Entonces ahora digo, KPE es igual a KC por RT elevado al cambio molar, que es 1. Justo, ¿no? Similar al que está acá, sino que es otra reacción química, pero nos salió así también. Pero, hijo, ahora acá vamos a reemplazar, pues. Habla, el KP es dato, me piden el KC, creo. Sí. El KP es dato. KP para la reacción mostrada es de 1,23. 1,23. ¿Nada más? No, no más. Pero si tiene 2 decimales, ¿no sería entre 100? Sí, entre 1000. No, entre 100. Ah, entre 100. Tiene 2 decimales nomás. Concéntrate, hijo. Otra vez el amor. Nuevamente. Vuelta tú. Ahora sí, hijo. Este R que estás observando acá es conocido. Es la constante universal de los gases. Se sabe ya. Es 82 sobre 1000. Viene de dato, creo, ahí todavía, ¿no? Sí. Ah, entonces mejor, pues. ¿Y qué esté? La temperatura. Pero la temperatura te tienen que decir. Me dicen que cuál será el valor del KC a la misma temperatura. Pero ¿cuál es la temperatura, pijo? 227 grados Celsius. Ya, pero en Celsius no se trabaja. ¿Cuánto se le suma? 273 y se lo pasa a Kelvin. 500, el mismo ejemplo hace rato. Es una casualidad, si no. Y ahora sí hay que cancelar, pues, ¿no? 2 ceros, 2 ceros. 1 0, 1 0, ¿sí o no? Ahora, ¿qué podríamos cancelar acá? Ah, ya, mira. Esto ya acá en borrador, ¿ya? Creo que me sigas aquí. Me doy cuenta, con mis poderes, hijo, aritméticos, que 123 es 41 por 3. Sí. Multiplica, 123. KC. 82 es 41 por 2. ¿Y por quién? Por 50. Eso me doy cuenta para eliminar el 41. Y por lo tanto, el KC, ¿a qué sería igual? A 3 sobre 100. 3 entre 100, hijo. El 100 pasa a dividir, el KC queda ahí. ¿Eso significa que van a haber 2 decimales o no? Ah. KC sería igual a, como el 100 genera 2 decimales, 0,03. Pero no decir, sería Esto es 3 por 10 a la menos 2, ¿no? Como tienes 2 decimales, se puede escribir en notación científica, ¿sí o no? Ya está. ¿Ya? Pregunta 5. Es nivel intermedio, ¿no? El del KPKC también fue nivel intermedio, un poquito más operativo. Dice, en un recipiente de 20 litros se tiene en el equilibrio 1,2 por 10 a la 24 moléculas de metano. Qué infeliz eso. Mira. Yo te había enseñado ayer el número de moles, pero no profundicé, pues unidades químicas de masa lo hicimos de pasadita, ¿no? Eso fue al toque. Eso fue un extra. El número de moles te enseñé que era masa en gramos sobre peso fórmula. Esto sí lo hemos usado bien seguido. Sí. Pero el número de moles también es posible hallar como número de moléculas sobre el número de Avogadro. El número de moles se puede hallar si te dan la masa como masa entre peso fórmula, pero a veces no te dan la masa, te dan el número de moléculas. Entonces, N es igual a, el número de moles es número de moléculas entre número de Avogadro, donde el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23, es un número, es constante. 6,02, 6,022, 6,023, redondeando, 6 le podemos poner. ¿Listo, hijo? Entonces, ten en cuenta esto, ¿eh? N minúscula significa número de moles. N mayúscula, número de moléculas. Moles, moléculas. ¿Sí, no, hijo? Entonces ahora, de acá vamos a intentar, resolver. Vemos los datos y vemos qué ocurre. En un recipiente de 20 litros se tiene equilibrio 1,2 por 10 a la 24 moléculas de metano. Ya, de él. Sí. Este es etano. Etano. Ya. Te dan el volumen del recipiente. Sí. Del etano, ¿qué te dan? Las moléculas. ¿Cuántas son? 1,2 por 10 a la 24. Moléculas. Ya. Para el eteno. Eteno. Ya. Y con 6,0 por 10 a la 22 moléculas de eteno y 2,4 por 10 a la 22 moléculas de hidrógeno. Moléculas de hidrógeno, ya bacán. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio?
Kc. Ah, qué interesante, hijo. Pero siempre podemos pasar de las moléculas al número de moles de cada uno. Claro, es lo que podemos hacer. ¿Y por qué quisiéramos el número de moles? Fíjate bien por qué. Fíjate bien por qué. Fíjate bien por qué. Fíjate. Dime, ¿cómo hallarías Kc? ¿Tiene una expresión, sí o no? Si a mí me pidió calcular Kc, ya. Pero como dice C, ¿a qué se refiere? Concentraciones. Tendría que estar balanceado primero. Hay que ver. 2 carbonos. 2 carbonos, ya. Normal, le dejo en 1 nomás. 6 hidrógenos, 4 y 2, 6 hidrógenos. Está balanceado. Como está balanceado, ¿cuál sería la expresión de Kc? Productos sobre reactantes. Arriba van los productos. Iría concentración del eteno elevado a la 1 por otro producto, concentración del hidrógeno, también elevado a la 1. Entre reactantes sería concentración del etano. ¿Esta sería o no? Si a ti te piden un examen de admisión, la expresión de Kc, esta sería tu clave. Así vienen muchas preguntas de examen, pero acá ya le subimos el level porque es intermedio. Yo no te pido hallar la expresión, te pido hallar el valor de Kc, ¿sí o no? Te estoy pidiendo hallar el valor de Kc. Entonces tú tienes que calcular cuánto es él, cuánto es él y cuánto es él. Sí. Ahora razona. Razona. Voy a poner uno en limpio. Concentración del etano. Concentración del etano. Cuando yo digo concentración, clase pasada, es la molaridad. Sí. O sea, te estoy pidiendo la molaridad del etano. Pero hay que recordar la molaridad. Sí. Pues. Molaridad, moles del soluto, que sería el etano, sobre volumen de la solución en litros. ¿Sí o no, hijo? Ya, profe. Y de acá voy razonando. ¿Te acuerdas que el número de moles era masa sobre peso fórmula? Sí. Para el etano, hijo, masa sobre peso fórmula. ¿Tienes la masa del etano? No. Entonces, ¿te servirá masa sobre peso fórmula? Ah, no, pues, porque hay otra forma de hallar el número de moles. Número de moléculas sobre el número de Avogadro. El número de moles también se puede hallar con el número de moléculas. Y mira, ¿qué te dan de dato justo? Las moléculas, pues. O sea que el número de moles ya no lo hallas con la masa, lo hallarías con las moléculas. ¿Cómo sería entonces? A ver, gánate. Para él. ¿A qué es igual en él? ¿Número de moléculas de quién? ¿Número de moléculas de quién? Del etano sobre número de Avogadro. El número de Avogadro es un número nomás, es este. ¿Y qué queda? El volumen de la solución en litros. Pero hijo, como es un gas, el volumen de un gas no tiene volumen. ¿Cuál es el volumen? El recipiente. ¿Qué es dato? ¿Me entendiste o no? Ah, ya, profe, más o menos, ya. Ahora sí, hallemos la concentración, a ver. Habla, número de moléculas, dato, ¿no? Es 1,2 por 10 a la 24. No sé de dónde sacaste el 23, hijo. ¿Sí? Ahora viene el número Avogadro. Ah, ese sí es constante. El número Avogadro no cambia. 6 por 10 a la 23. Y luego viene el volumen, 20 litros. Mentalmente, creo, 10 a la 24, entre 10 a la 23, queda un 10 arriba. ¿No? Se van 23 dieces, 23 ceros. Se van 23 y queda 1. Esto te sale 12. ¿12 o no? Entre 6, 2 y 2 entre 20, un décimo. Vamos a sacarle mitad, vamos a sacarlo como fracción, un décimo. Y ya por fin tienes el volumen, la concentración de C2H6. ¿Me entendiste, hijillo? Sí. Ay, profe. Profe, ¿y los otros? ¿No sería lo mismo? Sino que cambiaría esta sustancia nomás de C2H6, ¿a qué cambiaría ahora? A C2H4, ¿sí o no? O sea, para el eteno, si quieres acá que concentración de C2H4, ¿qué cambiaría? Solo esto, pues. ¿O no? ¿Qué tendrías que reemplazar, hijo? Los datos para el eteno. Y luego volvemos a reemplazar acá, pero ya en borrador, ¿te parece o no? A ver. Dime, N, ¿qué significa la N mayúscula? Número de moléculas. 6 por 10 a la 22.
6 por 10 a la 22. Esas son las moléculas del eteno. Na, el número Avogadro, ese sí nunca cambia. Es 6 por 10 a la 23. Y el volumen en litros, 20. Porque como es un gas, ocupa todo el recipiente de nuevo. O sea, no ocupan una parte del recipiente. Los gases ocupan siempre todo el recipiente. Si fueran líquidos, sí, una parte cada uno. Bueno, ahora dirás, ¿qué operamos acá? Se van 22 ceros. Se ve el 6, o el 6. Arriba se van 22 y abajo se van 22 y abajo queda 1. 1 sobre 100. 1 sobre 200, infeliz. 1 sobre 200. Qué infeliz es el Z, jóvenes, para operar. ¿Por qué será así este joven? Ya, ahora a ver. Y queda uno. Esta es tu última oportunidad, infeliz. Queda el hidrógeno ya. ¿Qué es el hidrógeno? Y entonces acá, ¿qué cambiamos? Hidrógeno. Acá, hidrógeno. Y acá, hidrógeno. Si quiero hallar la concentración de hidrógeno, entonces, número de moléculas de hidrógeno. Habla. 4 por 10 a la 22. 2,4 por 10 a la 22. Número Avogadro, es constante. 6 por 10 a la 23. Buena pregunta. ¿Y el volumen de la solución en litros? 20. Se dan 22. Abajo se van 22, pero como eran 23 te queda 1. Este 2,4 sería o no 24 sobre 10. Sí. Un decimal, ¿sí o no? Sexta, 4. Cuarta, queda 1 sobre 50. Así creo que convenía operarlos, ¿sí o no? Y ahora vienen los medios y los extremos, ¿sí o no? Sí. Ya, entonces acá, no sé por qué dejé lo de arriba ya. Los extremos se multiplican y van arriba. 1 por 1 por 10. Eso va arriba. Extremos va arriba. Medios. 200 por 50. 10.000 por 1. 10.000. Según 0. Entonces la constante sería 1 sobre 1000. Ese es el valor de Kc. Sería 1 por 10 a la menos 3. Claro. 1000 es 10 al cubo. Sí. Y 10 al cubo, ¿como qué sube arriba? Como 10. Ya, 10 a la menos 3. La clave es la 20. Ya está. Ya. A ver, antes de ir por la 9, no te vayas a olvidar el problema anterior. El problema anterior fue etano se convertía en eteno más hidrógeno. Y todos eran gases, ¿no? Sí. Y te pedían hallar Kc, ¿sí o no, hijo? Sí. Y te daban la cantidad de moléculas. ¿O no te daban la cantidad de moléculas? Sí. Ya, hijo, cuando ahí me dan las moléculas... Con esas moléculas hemos hallado las concentraciones, ¿o no? Pero ahí en el problema debe decir, cosa que de repente pasó desapercibida, en el equilibrio se tienen tantas moléculas. Léelo, por favor. Dice así, ¿en el equilibrio se tienen tantas moléculas? En un recipiente de 20 litros se tiene en el equilibrio 2,2 por 10 a la 24. Moléculas de etano. Claro, o sea, los datos que a ti te habían dado son los datos ¿cuándo? En el equilibrio. Y con esos datos del equilibrio tú hallas la constante de equilibrio. Los valores que te dan tienen que ser los datos en el equilibrio para que puedas hallar directo la constante de equilibrio. Por eso fue directo reemplazo, no más, ¿no, hijo? Y ahora vayamos a la 9. La pregunta final está... Este es el nivel avanzado ya. Ya, a ver, gánate la diferencia con el anterior. A 200 grados Celsius, ya. La constante de equilibrio Kc para la siguiente reacción es 56,25. Ya, por datos nos dan Kc. Ahí nomás. Teniendo Kc. A ver. No. Kc, teniendo Kc. Define Kc. Kc es igual a... Está balanceado ya, ¿no? Sí. Ya viene balanceado. Ya viene con un 2 en el ejercicio. Entonces, cuando viene con un 1 es porque está balanceado. Mira, 2 hidrógeno, 2 yodos, ya está balanceado, ¿no? Ahora define, por favor, Kc. Kc es igual a... Concentración. De productos. El producto es HI, ¿sí o no? Sí. Concentración de HI, de yoduro de hidrógeno, pero al cuadrado. Sí. Final, ¿no? Producto. Entre... Concentración del hidrógeno. A la 1. Tiene coeficiente 1. Del yodo a la 1. Este sería el Kc. ¿Sí o no? Ya. Pero el Kc es dato. Sí. ¿Ya cuánto es? Kc es 56,25. Queda. Listo. Sigue.
Si en un frasco, en frasco de 10 litros se introducen 7,60 gramos de hidrógeno y 965,2 gramos de... Ay, a ver, ¿cuánto hidrógeno se introducen? Ya. ¿Cuántos se introducen? Se introducen 7,60 gramos de hidrógeno. Ya, 7,6 gramos de hidrógeno. Y 965,2 gramos de yodo. Ya. Me dicen, ¿cuál es la concentración de dicha sustancia en equilibrio? ¿De cuál sustancia? Del hidrógeno. Ya, se introducen eso en gramos de... Ya, lee la última parte. ¿Cuál es qué? ¿Cuál es la concentración de cada sustancia en equilibrio? Ah, de cada sustancia. O sea, de las tres. Pues. De todas. Las claves estarán con las tres respuestas. Sí. Ah, ya, bacán. Mira la diferencia con el anterior. ¿A ti te han dicho que estos gramos son en el equilibrio? No. Si me dijeran que son en el equilibrio, reemplazo en la constante de equilibrio. Esto es lo que se coloca al inicio. Y cuando tú colocas las sustancias al inicio, ¿ahí nomás inmediatamente llegan al equilibrio? No. Hay que esperar un rato. Pero es un tiempo, ¿y qué va a ocurrir con estas sustancias? Van a llegar al equilibrio. Y cuando lleguen al equilibrio, ahí recién puedo usar la constante de equilibrio, ¿sí no? Ahí está el problema, mira la diferencia. Pero hijo, ¿con qué vamos a trabajar? Concentración. Bueno, vamos a ver si me sigues. Otra vez. Vamos a hallar, por ejemplo, la concentración del hidrógeno. ¿Concentración significaba o no molaridad del hidrógeno? Define molaridad del hidrógeno. Molaridad. Moles del hidrógeno sobre volumen de la solución en litros. Pero hijo, cuando son gases, los gases se expanden. ¿Y cuál es su volumen? El recipiente. No tienen volumen los gases. Entonces, cuando son gases, el volumen que uso siempre es el volumen del recipiente. Para todo. Él ocupa 10 litros, él ocupa 10 litros y él ocupa 10 litros. Pues porque son gases, se expanden, ¿sí o no? Ya, profe, pero dime, número de moles. Habla. Tiene dos formas. La primera forma, masa sobre peso fórmula. ¿Te conviene masa sobre peso fórmula? Sí, porque me dan las masas, ¿sí o no? En el problema anterior no te convenía. Número de moles puede ser masa sobre peso fórmula, pero como no me daban las masas en el problema anterior, ¿qué tenía que usar, hijo? Número de moléculas sobre número de Avogadro. Algo nuevo que aprendiste esta clase, ¿sí? Bueno, para este caso, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué me conviene? Para el número de moles, la masa. Ya dime, número de moles del hidrógeno, masa del hidrógeno sobre peso fórmula del hidrógeno por el volumen de la solución en litros. Y ahora sí ya puedo encontrar o no la concentración del hidrógeno. Ya reemplaza, pues. Más el hidrógeno. 7,6. Peso fórmula el hidrógeno, de su fórmula química. El hidrógeno pesa 1 por 2, 2. Volumen del hidrógeno. Hijo, volumen. Ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. 10 litros. Opera. Mitad, 3,8. Mitad, 3,8. 0,38, hijo. 0,38. Entonces su molaridad sería 0,38 molar. Esa es su concentración. Pero dime, ¿esa concentración que has calculado es en el equilibrio? No, al principio. Claro, esto es al inicio. Si te hubieran dicho en el equilibrio, eso ya va casi o no, porque esto es constante de equilibrio. Le hubiera reemplazado la concentración del hidrógeno de frente, 0,38 molar, ¿sí o no, hijo? Si hubieran dicho en el equilibrio, de frente lo reemplazabas en la constante de equilibrio. Pero esto no es así. Esto es la concentración al inicio. Entonces, por acá, mira, tengo que diferenciar. En este problema ya de nivel Dios, porque si te pareció difícil el anterior, este está peor, ¿sí o no? Sí. En el anterior siquiera ya te daban en el equilibrio y reemplazabas de frente acá, ¿sí? Acá no. La constante de equilibrio es exacto. En el equilibrio. Ya, pues yo no estoy yendo en el equilibrio todavía, recién estoy comenzando el ejercicio. Esta es la concentración del hidrógeno, es lo que te estoy explicando, al inicio. ¿Cierto? Al inicio, ya. Cuando lleguen al equilibrio, ya serán otras. Pues. Profe, ¿cómo se halla eso? Por eso te digo, este es nivel Dios ya. Hace rato, ¿qué ocurrió? ¿Estos datos dónde eran? En el equilibrio, así decían, ¿no? ¿Y cómo era en el equilibrio? ¿A dónde iban a parar? De frente a la constante de equilibrio y salía eso. Ya, fíjate. Ahora vamos por el yodo.
Dime, ¿tendré que hacer todito de nuevo para el yodo? Ya no, ¿sí o no? Esta expresión que acabo de deducir, ¿sería lo mismo para el yodo ya, ¿sí o no? Entonces acá en lugar de más el hidrógeno, ¿qué escribo? Más el yodo. 965,2. Peso fórmula, pero ya no el hidrógeno, del yodo. El yodo nos da ahí debe venir. 254. ¿De un yodo? Sí, de un yodo. ¿Un yodo cuánto? 254. Ese es su peso fórmula. En gramos, nunca está, gramos por mol o UMAS. Allá. ¿Cuánto? 254. ¿Por 2? Pero es el yodo 2. El yodo 2, eso es lo que te estoy preguntando, infeliz. 254, un yodo, 2 yodos. Los 2 yodos juntos ya, ¿no? 254. Eso viene de dato, no hay problema. ¿Qué falta ahora? 10 litros. Y ahora, opera, hijo, por favor. Es que esta es una pregunta uni. Por eso es que vamos a necesitar calculadora, ¿no? Ya, estoy listo para dictarte, pero tú no colaboras. Esperen, muchachos, con paciencia nomás. Acá esta pregunta ya de level es tipo uni, tipo Trujillo, ¿no? Dale, 965,2 entre 2540. 0,38. ¡Hala! Molar. Ya di, mijo. Eso no es en el equilibrio. Se introduce, es al inicio. Yo sé por qué son iguales. No se puede verificar por los coeficientes, es decir, no. Lo que tú introduces al reactor no tiene nada que ver, puedes introducir lo que tú quieras. De casualidad salieron iguales. Y ahora gánate. Esto es lo que se introduce. Ahora quiero que te fijes en algo. Si recién va a comenzar la reacción, es el inicio, dime, ¿se habrá formado algo de producto? Nada. Si estamos en el inicio, él es 0 molar. Razona. Al inicio, tú colocas hidrógeno, yodo. Recién va a comenzar la reacción. Se formará yoduro hidrógeno. Si no esperas nada, 0 molar. Pero conforme pase el tiempo, ya van a ir reaccionando, ¿sí o no? Esto yo no lo puedo reemplazar en Kc. Kc es cuando, hijo, equilibrio. Proporcional a su Eso sí, la reacción química ocurre proporcional a estos números. Y fíjate, ¿qué le va a ocurrir al hidrógeno mientras pasa el tiempo? Va a ir perdiéndose, ¿sí o no? Va disminuyendo, se va consumiendo. Y el yodo se va consumiendo porque son reactantes. Y el producto se va formando. ¿Proporcional a quién? A sus coeficientes, a 1, 2. Del se pierde X. X también. Proporcional como 1. Del. X. Y del se forma. 2X. Ya. Y luego ya esperas un tiempo y ¿qué ocurre? El equilibrio. ¿O no, hijo? Sí. Y en el equilibrio, después de un rato, claro y así, que él se consumió, ya tienes una cantidad en el equilibrio. ¿Cuánto tendrías él? 0,38 menos X. En el equilibrio. Molar. Su concentración. Del. 0,38 menos X. Y del. 2X. Claro, puede estar perdiendo, ¿sí o no? Y del sumas. 2X. Entonces, hijo, en las claves, la concentración del hidrógeno y yodo en el equilibrio tienen que ser iguales, ¿sí o no? Sí. Pero como esto ya es equilibrio, mira, como esto ya es equilibrio, ¿qué hacemos con este equilibrio? Lo reemplazamos en Kc. Porque Kc es la constante de equilibrio, ¿sí o no, hijo? Y recién podemos operar. Y acá vamos a terminar o concluir. Concentración de HI en el equilibrio. 2x, ¿sí o no? Sí. Elevado al cuadrado. 2x elevado al cuadrado. Sí. Abajo, concentración de hidrógeno en el equilibrio. Eso, 0,38 menos X. Concentración de yodo en el equilibrio. También 0,38 menos X. Él vale 0,38 menos X y él también vale 0,38 menos X. Y al multiplicar 2 veces sería al cuadrado. Y eso, por dato, es igual a 56,25. Y de esta ecuación, ¿qué se despeja, hijo? X. ¿Problema de level, sí o no? Eso te espera si vas a postular a Trujillo, a la uni. Pero fácil, mira, si resuelves la tarea, ya la mayor parte de preguntas han sido sencillitas, no me encaja marca. Hijo, sacamos raíz aquí y acá. Al sacar raíz, cuadrados se cancelan y te quedaría nada más 2x dividido por 0,38 menos x y la raíz de L es 7,5. Ahora sí espero tu ayuda, hijo. Estarás multiplicando ya. Acá, 2x es igual.
Y pasamos a multiplicar, pues, ¿no? 7,5 por 0,38. 7,5 por 0,38. 7,5 por 0. 2,85. 2,85. Menos. Y 7,5 por x, pues 7,5x. Este 7,5x pasa a sumar a este 2x. 9,5x es igual a 2,85. Y de acá ya despejamos x y nos sale 0,3. Ese es el lógico. Eso es obvio. Entonces ahora, sabiendo que x vale 0,3, ya podemos hallar las concentraciones de hidrógeno, yodo y yoduro en el equilibrio. 0,3 es lo mismo que 0,30. ¿Sí o no? 0,38 menos 0,30. Oh, si tiene dos decimales y él tiene dos decimales, su respuesta tiene dos decimales. Claro, 0,08 al reemplazar. 0,08 molar. Que igual, ¿no? Eso está repetido. 0,08 molar. Y como x vale 0,30, acá por 2, 0,60. 0,60 o 0,6 molar. Así que las concentraciones en el equilibrio serían estas. La E. ¿Listo? Y ahí ya tienes un ejercicio de level, hijo, de nivel avanzado, ¿no? Esa era la idea. Bueno, ahora el siguiente capítulo, jóvenes, es ácidos y bases, ¿ya? Es un capítulo amplio y un poquito complicado, ¿ya, muchachos? Entonces, al pensar nomás, ya que tú ya viste hace un instante, acabas de ver equilibrio. El equilibrio, normalmente vienen preguntas fáciles, pero ya el último problema y el penúltimo, en algunos se deben haber volado un poquito, se cogieron duro seguro ahí de su asiento para no volar. De repente algunos lo han vuelto a ver, ¿no? Algunos dicen, eso no viene y avanzan nomás. Eso depende ya de cada uno. Hay estudiantes, por ejemplo, que dicen, no, yo tengo que entender, ¿no? O sea, tengo que entender. De repente viene, ¿no? Y lo ven, lo vuelven a ver así hasta que ya lo pueden resolver solos. Te felicito si eres así, ¿no? Y hay otros que son más prácticos, ¿no? El profe dicho que eso no viene, ¿no? Ya fue, ¿no? Con lo básico nomás me contento. Porque si no has entendido los dos últimos, igual te sale la tarea. O sea, te luces en la tarea. La tarea estamos poniendo sencillita nomás, amigo. Pero ya dependerá. A veces en el examen de Cajamarca vienen algunas preguntitas subidas de tono, ¿no? Pero bueno, ya la última y la penúltima, algunos le han dejado un sabor amargo, ¿no? O sea, dice, estaba entendiendo bacán hasta esas dos preguntas. Y dije, ya si pongo todito ácidos y bases con cálculo de pH y todo, pucha, pobre joven, ¿no? Piedad, ¿no? Entonces lo que he hecho es, en ácidos y bases, poner la primera parte nomás, teoría. Y la otra clase, la otra semana, ya estaremos viendo cálculo de pH, ¿sí? Para no mezclar, para que no sea tan difícil también este tema. Bueno, a ver, la teoría de ácidos y bases son dos sustancias antagónicas, opuestas en la química, son una familia de compuestos y otra familia de compuestos que cuando reaccionan entre sí se neutralizan. Esta sustancia desaparece las propiedades de la primera y la primera desaparece las de la segunda, o sea, se neutralizan cuando se encuentran juntos en una reacción. Pero ¿qué es un ácido y una base? Pues hay muchas teorías acerca de qué es un ácido y qué es una base. Por ahora voy a colocar características generales de los ácidos y las bases. Y luego ya vamos a ser más específicos viendo cuáles son las teorías que existen para reconocer un ácido y reconocer una base. Y ahí termina la clase, ¿no? Nada más vamos a ver las teorías y las características generales. Dentro de las características generales están el sabor. Algunos dicen que se puede reconocer por el sabor. Eso es falso, solamente se pueden reconocer con las teorías. En general, la mayoría de ácidos tienen un sabor agrio. Mucho cuidado con este uso, porque dicen, este limón está muy ácido, su sabor es muy ácido. Ácido no es un sabor, hijo. Ácido es una familia de compuestos. El sabor del limón sería agrio. Este limón está muy agrio. ¿Me entiendes o no, hijo? ¿Sí? Los ácidos tienen o poseen sabor agrio. En cambio, las bases son amargas. Entonces, ¿el sabor de una base cuál es? Amargo. Pero eso no significa que si es amargo es base. Hay otras sustancias que también son amargas. ¿No me entiendes? O sea, por el sabor yo no puedo reconocer. ¿La base es amarga? Sí. ¿El ácido es agrio? Sí. Pero si es agrio y es ácido, no necesariamente. Hay otras sustancias que también pueden ser agrias. ¿Me entiendes? Pero son características generales que preguntan en examen de admisión. Una forma de reconocer, más o menos de tener idea, es el sabor, entonces. No es muy científica, que digamos, ¿no? Pero hay otra forma. Están los indicadores. Claro, el papel tornasol. Un papel que cambia de color que se utiliza en los experimentos, ¿no? Cuando tú colocas un ácido, una sustancia ácida, en contacto con papel tornasol, se torna de color rojo, hijo.
O sea, el ácido entra en contacto, por ejemplo, con un pedacito de limón, ¿no? ¿Y qué hace, no? Con la parte líquida, obviamente, el limón, lo colocas ahí el papelito. ¿Y a qué color va a cambiar el papel tornasol? A rojo. Va a cambiar, va a tornar, va a modificarse a rojo. Y las bases, ¿cómo modifican el papel tornasol? A color azul. Los ácidos cambian el papel azul a rojo. Y las bases cambian el papel rojo a azul. O sea, si quieres ver una sustancia, si es ácido o base y no estás seguro, tienes que poner los dos papeles. El papel rojo y el papel azul. Si ninguno lo hace cambiar, ¿qué significa? Que no es ácido ni base. Pero si cambia de azul a rojo, es ácido. Si cambia de rojo a azul, es base. O sea, lo tornan a azul. Este es el estado final del papel. Depende del papel, el color del papel tornasol se torna Exacto. a otro color. Cambia el otro color. El papel tornasol rojo cambia a azul y el azul cambia a rojo. Así funciona. ¿Listo? Ya. Pero existe otro indicador, que no hay colores, no es la fenolftaleína. La fenolftaleína. Es un líquido, ¿no? Sí, es Que ahí se sumerge la sustancia, ¿no? Ahí es al revés, ¿no? La base la coloca de color rojo, ¿no? Pues algunos se confunden. Esto preguntan, hijo. Sí. Examen de admisión preguntan. Y, profe, ¿de qué color es la fenolftaleína? Es incolora, es como el agua. blanca, así, blanquita. Claro, es transparente, ¿no? Transparente. Entonces, cuando tú colocas una base, la fenolftaleína cambia a rojo. Y si colocas un ácido, no cambia. O sea, sigue siendo incolora. ¿Qué significa? Que el ácido a la fenolftaleína no le produce ningún cambio. Solamente la base la cambia a color rojo, ¿sí o no, hijo? Esto es un indicador que serviría para detectar bases. Sí, base, agua. Porque si tú colocas en la fenolftaleína, por ejemplo, agua, el agua tampoco lo cambia de color. O sea, los ácidos no lo cambian de color y otras sustancias tampoco, ¿sí o no? Pero bueno, esto es lo que te van a preguntar. ¿Listo? Una cosa más, hay una característica extra que tienes que saber. Ya no es acá es un versus, mira, estoy comparando. Sabor del ácido, agrio. Sabor de la base, amargo. ¿A qué color cambia un ácido el papel tornasol? Lo cambia a rojo. A rojo. Y la base lo cambia a azul. ¿Cierto? Lo cambia a azul. Y si lo colocas en fenolftaleína, la base lo cambia a rojo. ¿Cierto? Es al revés, ¿no? Y en cambio, ¿qué hace el ácido? Lo mantiene incolora. Sí, o sea, ya era incolora, queda igual. ¿Me entiendes o no? Pero esto es un versus o no, es una comparación. Pero los ácidos tienen una característica muy importante también, que corroen metales. Sí, de hecho. Lluvia ácida, ¿sí o no, hijo? Claro, corrosión de metal. No solo metales, estructuras en general, el mármol, ¿sí o no, hijo? En realidad, los ácidos provocan la corrosión de cualquier sustancia, ¿sí o no? Y más si están concentrados. Corroen metales. Pero vamos a poner corroen metales, ya sabes que corroen cualquier sustancia, básicamente. Ahí no hay un versus. Las bases también pueden corroer una sustancia si están muy concentradas. Pero ellos tienen una característica aparte, su consistencia. Su consistencia, su textura es jabonosa al tacto. Los jabones son bases, obviamente. ¿Entiendes o no, hijo? Bueno, estas son las características generales. Esto permite responder un gran número de preguntas de examen de admisión, pero no es muy científico esto. Uno no, con estos indicadores no sabe cuándo es ácido, cuándo es base. La idea es saber su fórmula. O sea, me das la fórmula química y te digo si es ácido o base sin nada de esto, ¿sí o no? O sea, es una teoría mucho más amplia, ¿no? Que es lo que vamos a comenzar a estudiar ahorita. Pero harás tu cuadro, ¿no? Tú mismo elaborarás un cuadro para que te recuerdes todas estas propiedades y cuando te vayan viniendo los exámenes o de repente ya te ha venido en un simulacro, esa no la sabía y ya, ¿no? Esa es la idea. Tú vas avanzando semana a semana, ya estamos en la semana 9 y de tus simulacros anteriores hay preguntas que no podías hacer. No las puedes dejar así, ¿sí? Las resuelves, ¿sí o no, hijo? ¿Cierto? Vea. Ahora vayamos a las teorías, a ver. Migremos, ¿ya? Bueno, ya ahora sí hablemos de manera un poco más científica de lo que es un ácido y una base, ¿no? Esas características anteriores son generales. Más que todo te van a servir para resolver la tarea. Es que el infeliz de mi primo no ha leído bien mi práctica. Yo en mi práctica no quería explicarte todo lo que está allá. Yo quería explicarte nada más de frente las teorías de Arrhenius y la de Bronsted. De eso es toda la práctica. Pero mi primo ha metido un montón de preguntas de ácidos y bases y eso me obliga a aumentar, ¿no? Mi clase.
Pero bueno, entonces voy a llegar hasta la parte final desarrollando Arrhenius y Bronsted y Lowry y luego voy a agregar un poquito más de teoría para que tú puedas culminar tu tarea, ¿ya? Y para que, bueno, ya no me estén escribiendo toditos de una vez, mejor todos lo ven aquí, ¿no? A ver, ¿qué es un ácido? ¿Qué es una base? Hay teorías, hay varias, ¿sí o no? Así como los indicadores no acaban ahí, estábamos justo hablando con ZZ, dice que en la universidad han visto esto en el laboratorio y no te quedas en papel tornasol y fenoftaleína. Hay otros indicadores como el azul de metileno, está el papel universal, está un pHímetro para calcular el pH directo, sino que esto es lo más frecuente en examen, ¿no? Pero hay un montón más. Bueno, es lo mismo, ¿no? Que no vamos a profundizar, o sea, en todos los temas, pero por ahí va, ¿no? Igual, vamos con las teorías. La primera, Arrhenius. La teoría de Arrhenius, él plantea cómo reconocer un ácido y una base ya de forma química, más segura, más certera. Él planteó una teoría. Para poder reconocer un ácido y una base, lo vas a hacer en presencia de agua. Su teoría depende exclusivamente del agua. Si no hay agua, no se puede, según él, usando su teoría, reconocer un ácido y una base. Yo sé que cuando se libera hidrógenos es ácido. Hidrogeniones. Es una base, ¿no? Entonces, Arrhenius plantea que se puede reconocer en solución acuosa. Sí. Con agua, ¿sí o no? Que vas a colocar el ácido y el ácido internamente ese ácido en su estructura va a poseer algo que libera en agua, lo que decía Z, ¿no? Los ácidos van a liberar al agua, cuando los coloques y los disuelvas, van a comenzar a liberar H's. Esos se llaman hidrógenos, pero ellos liberan H's positivos. Y eso ya no se llama hidrógeno, se llama hidrogenión. O sea, liberan hidrogeniones. Como ese nombre es muy largo, utilizamos otro término más cortito, protón. Profe, eso confunde, porque el protón es una partícula que lo vimos ¿no? En la estructura interna del átomo al inicio, partícula subatómica. Bueno, pero a él también le llaman protón, igual que él. Protón, en el núcleo de los átomos, y al hidrógeno cargado positivo también le llaman protón. Según el contexto, tú sabrás diferenciar a cuál se refieren, ¿sí o no? Entonces, ¿qué liberan los ácidos en agua? Protones, o también llamados hidrogeniones. Ahora razona, para Arrhenius, para que un ácido libere protones, en su estructura debe contener protones. O sea, su fórmula obligado tiene que tener a estos dichosos protones. Todo ácido en su fórmula tiene que tener H's. ¿Y te acuerdas nomenclatura? ¿Los ácidos con qué comienzan? Con H. O sea, H acompañado de algo más. Por ejemplo, HCl. Por ejemplo, HNO3. ¿O no, hijo? Ácido clorhídrico disuelto en agua o ácido nítrico. Pero mira con qué comienzan. Tienen que tener H's para poder liberar esos H's y así es un ácido. Todo ácido tendría esta fórmula, ¿sí o no, hijo? Para Arrhenius. Y cuando lo disuelvas en agua, ahí lo reconocerías porque liberaría protones. Una cosa más. Él dice que algunos ácidos, por ejemplo, ya colocamos este y vamos a colocar este. Este es el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. Hijo, cuando tú disuelvas el ácido clorhídrico en agua, va a liberar un H, ¿sí o no? En cambio, este no va a liberar un H. Este va a liberar dos, porque el primero tiene uno, pero el otro tiene dos. A estos ácidos que liberan uno, les va a llamar monopróticos, porque este H también se llama protón. Son ácidos monopróticos. En cambio, este es un ácido diprótico. Ácido que te he enseñado, de los notables, que te enseñé de memoria, tienes que saber esto. Ácido fosfórico. ¿Y cuántos protones puede liberar él? 3. Y si libera 3, ¿cómo se llamaría? Triprótico. Pero ¿qué pasaría si él lo sumerges en agua y libera 1? No libera los 3. No, porque tiene 3, pero libera 1. Entonces es monoprótico, pues, hijo, porque está liberando 1. ¿Me entiendes o no? Ah, ya. ¿Y te acuerdas que la cantidad de hidrógenos que liberaban era el teta del soluto? Sí. ¿Te expliqué o no? Que el teta del soluto, ¿cuál era? La carga del catión, ¿sí o no? ¿Y cuál es la carga del hidrógeno? Más 1, más 1, más 1. ¿Su teta cuál es? 1, del, 2, del, 3. Pero si te dicen monoprótico, es porque libera 1 y teta vale 1. Eso te lo dije en una clase, ¿sí o no? Ya, bueno. Los que se acuerdan, genial. Los que no dije nada. Ya sabes que la cantidad de hidrógenos que libera lo clasifican en monoprótico, diprótico, triprótico y etcétera. ¿Me entiendes? Ahora, las bases, ¿qué liberan según Arrhenius cuando los disuelves en agua?
Claro, liberan lo opuesto a ellos, OHs. Pero no positivos, negativos. ¿Sí o no? ¿Y cómo se llama ese OH negativo? Hidróxido. Se llama hidróxido. ¿Sí o no, hijillo? Sí. Se llama hidróxido, ¿sí o no? Entonces, para que liberen OHs en su fórmula, porque aquí he colocado su fórmula, ¿no? Un ácido debe tener Hs, pues, ¿no? Si no, ¿cómo va a liberar Hs? Y una base OH. debe tener OHs. Pero al final, Claro, es que lo positivo es el inicio, lo negativo es al final. Al final deben tener OHs, acompañados de algo. Por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, ¿me entiendes o no? Los que tienen OHs al final son bases. Los que tienen Hs al inicio son ácidos. ¿Estás ganando o no, hijo? Ah, profe, o sea que yo de repente veo la fórmula química y ya sé si va a ser ácido o va a ser base, ¿sí o no? Y mira, ¿cuántos OHs podría liberar? 1, ¿sí? Sí. ¿Y 2. 2. Entonces a le llama una base monohidroxilada. Monohidroxilada. ¿Me entiendes o no? Protón, monoprótico, diprótico, triprótico, ¿sí o no? Si libera un OH se llama base monohidroxilada. Y sería una base dihidroxilada, de acuerdo a la cantidad de OHs que libere. ¿Estás captando, no, hijillo? Y listo, esa es toda la teoría. ¿Qué libera según Arrhenius, qué libera un ácido en agua? Hidrogeniones o protones. Protones o hidrogeniones. ¿Qué libera una base en agua? Hidróxidos. Eso es lo que libera. Y siempre tiene que verse en presencia de ¿quién? De agua. Y eso es todo. ¿Listo? La teoría de Arrhenius, pasemos a la única pregunta que yo consideré que tenía que poner de Arrhenius, ¿no? Pregunta 3. ¿Cuántas sustancias son consideradas ácidos de Arrhenius? Ácidos de Arrhenius. Será un ácido de Arrenio el que pueda liberar Hs, el que tenga una fórmula sí o no. Habla, ¿cuántas sustancias hay? Son 5. 5 sustancias. Ya me dictas 2 y abajo 3, a ver. Ya. Ácido clorhídrico. Cloruro de hidrógeno. Cloruro de hidrógeno. Sí. Habla. Y Sigue. era una Está infeliz, ¿no? CH3COOH. CH3COOH. Listo. Y metano. CH4. Sí, CH4. Ya. Y hidróxido de potasio. Hidróxido de potasio. Y ácido sulfúrico. Esta es buena. Ácidos de Arrhenius. Los ácidos de Arrhenius, ¿qué tendrían que liberar? Hs. Su fórmula tiene que comenzar con H. Ácido de Arrhenius. Sí. También. ¿Sí o no, hijo? Claro, si comienza con H, ya es un ácido de Arrhenius. Profesor, termina en OH, es base. No. Hidróxido. Profe, tampoco, ¿no? No comienza con H, profesor. Pero mire, profe, tiene sus Hs al final. Profe, ¿qué tal si no está al inicio el H, pero está al final y los libera? No funciona así. Cuando tú ya te encuentras con sustancias carbonadas, eso ya no es parte de la química inorgánica, sino de la química orgánica. Y también existen ácidos orgánicos. Y en los ácidos orgánicos tenemos una excepción. Justo sus Hs en los ácidos orgánicos nunca están al inicio. En la química orgánica, cuando hay carbonos, siempre la fórmula comienza con carbono, pues. Química orgánica, ¿sí o no? El hidrógeno nunca va a estar al inicio, el hidrógeno siempre va a estar al final, ¿sí o no? Pero para que sea ácido, escucha bien, lo vas a entender cuando lleguemos a química orgánica, el H va a estar al final, pero no puede estar solo el H, tiene que estar junto al grupo carboxilo. ¿Entiendes? Si el H está al final, hijo, si el H está al final y está junto al COH, ahí sí ese hidrógeno del COH se puede liberar. Y es ácido. Pero si este H no tiene COH, no es ácido. Carbonos, te estoy explicando, hijo. Te acabo de explicar, pues es una pregunta bastante vacante, ¿no? Porque la mayoría no sabe eso. Profe, ¿estos hidrógenos también los podrá liberar como parte de ácido? Hijo, ¿estos hidrógenos lo puede liberar como parte de ácido? No, porque tiene que estar junto con COH. Ahora dime, si son monopróticos, dipróticos, tripróticos. Monoprótico. El
Monoprótico. Porque estos tres No, no tienen nada que, tiene que ser COH para que lo libere. Y aquí, Diprótico. ya, monoprótico, monoprótico, diprótico. Entonces, ¿cuántos se consideran ácidos de Arrhenius, hijo? Cuando tienen el H Al inicio, ya de hecho que siempre son. o están unidos. Pero puede estar al final también, pero unido siempre a un COOH, ahí también se considera en el caso que sean compuestos carbonados. Entonces, ¿tu clave correcta cuál es? Sería 3. ¿Qué es? La E. Ya. Ahora pasamos a otra teoría. Esa es la teoría ácido-base de Arrhenius, ¿o no? En esta teoría ácido-base de Arrhenius, las sustancias solo tienen una opción. O son ácidos o son bases. No tienen más opciones. No pueden ser ácidos a veces y bases a veces. Tienen una sola posibilidad. Y lo sacas ya de acuerdo a su fórmula nomás. ¿Te das cuenta? El agua ni lo necesita. De acuerdo a su fórmula, yo ya sé si es ácido o base. Una teoría genial. Pero en cambio, Brandstedt y Lowry, ellos mencionan que eso no es tan simple. Que algunas sustancias a veces se comportan como ácido y en otras se comportan como base. Va a depender de la reacción química. Con una sustancia reaccionan de una manera y con otra reaccionan de otra manera. Así que con esta teoría se abre la posibilidad de que una sustancia sea ácido y a veces base, o sea que sea anfótera. Hay algunas que siempre se comportan como ácido, otras siempre como base, pero gracias a esta teoría existen anfóteros. ¿Y qué son los anfóteros? Son sustancias que a veces van a ser ácidos o a veces van a ser bases de acuerdo a la reacción química. Ya no es con agua, de acuerdo a una reacción. Así que siempre va a venir de dato una reacción para que puedas decidir según Brandstedt y Lowry. Profe, ¿y cómo se define un ácido? Fíjate. Acá vamos a poner el ácido, ¿eh? Ácido. Acá la base, con sus iniciales nomás. Ácido base. ¿Te acuerdas, según la teoría de Arrhenius, un ácido que donaba? Hidrogeniones. Hidrógenos. O protones. ¿A quién le donaba, según Arrhenius? Al agua. ¿Y la base? O hidróxido. Donaba hidróxidos ¿a quién? Al agua. Ya, según Brandstedt y Lowry, los hidróxidos ya no sirven. Según Brandstedt y Lowry estoy diciendo, estos no sirven. Solamente se va a trabajar con protones. El ácido va a seguir donando protones. O sea, esto se mantiene, mira. Un ácido de Arrhenius va a seguir siendo un ácido de Brandstedt. Se mantiene, pero capta. El ácido va a seguir donando protones, pero no al agua. No al agua. Puede ser el agua, pero no es obligatorio. El ácido va a donar protones a la base. ¿Te das cuenta que desaparece el agua? ¿Y entre quiénes es la cosa? El ácido y la base. ¿A quién le donan los hidrogeniones? A la base. Y bueno, ya si quieres, la base puede ser el agua, si quieres también. Y ya queda incluida esa teoría dentro de esta es más amplia ya. ¿Has notado que el ácido se mantiene? ¿Sigue donando protones? Sí. O sea, un ácido de Arrhenius No. es un ácido de Brandstedt. O sea, no, sigue siendo. Pero la base ya no, ¿no? ¿Una base de Arrhenius es una base de Brandstedt? No. No, porque en las bases de Arrhenius se donan OHs. Y en Brandstedt y Lowry ya no existen OHs, solamente todo es con los Hs. ¿Entendiste? A veces hay anfóteros, justo lo que estaba diciendo. ¿Sí? Pero gánate, hemos eliminado el OH y ahora ¿con qué nos quedamos? Full Hs. Ya, ahora fíjate, te van a dar la reacción química. ¿Sí? ¿Qué hace un ácido? Sigue donando protones. En esta primera parte va a estar los reactantes, ¿o no? El ácido, ¿qué va a hacer, hijo? Le va a donar protones ¿a quién? La base. Ya. Entonces, ¿cómo se define un ácido para Brandstedt y Lowry? El que dona protones. Y la base, el que los recibe. ¿Me entiendes? Pero la reacción, ¿cómo va a ser? Reversible, lo acabamos de ver en equilibrio. Y te vas a ir al otro lado. Y en el otro lado también va a haber un ácido y una base. ¿Qué va a hacer el ácido? Va a donar protones. ¿A quién? A esa base. El que lo reciba va a ser la base. ¿Sí? O sea, va a haber un ácido y una base al inicio y un ácido y una base al final. Esta es una reacción de Brandstedt y Lowry. Ahí no termino. Mira, gánate. Ellos, estos dos reaccionan entre sí, ¿sí o no? Él dona el protón y él lo recibe. Estos dos reaccionan entre sí también, él dona y él recibe. Si tú tomas un ácido del inicio y una base del final, o sea, una de los reactantes y uno de los productos, dime, ¿reaccionan esos? ¿Reacciona? ¿Él con él reacciona? ¿Reaccionan los que están juntos, ¿sí o no? Esos no reaccionan, pero notarás o no que son una pareja ácido y base, pero no juntos, uno en los reactantes y otro en los productos. Eso se llama un par ácido-base, un par conjugado. Muy bien. Y el ácido-base que sobraron aquí, también uno en los reactantes y otro en los productos, ¿qué son?
otro par conjugado. Entonces se van a conformar pares, dos pares conjugados. Esa es la teoría de Bronsted y Lowry. ¿Sí? ¿Qué eliminamos? El agua. Eliminamos el agua. ¿Qué más eliminamos? Los OHs. Las bases siguen existiendo, hijo. Eliminamos los OHs y las aguas. Sino que el ácido le dona protones. ¿A quién ahora? A la base. Directamente. Ya. Mira. Pregunta 4. Nivel básico. ¿Qué dice? A ver. 4. ¿Qué proporciones son correctas respecto a la siguiente reacción? 1. ¿Qué dice el 1? Es una reacción ácido-base de Bronsted y Lowry. De Bronsted y Lowry hay que ver, ¿no? Habría que ver, ¿sí o no? Ya, mira, tienes que tener muy buen ojo aquí. Tienes que analizar los reactantes y los productos. Primero, tienes que concentrarte en esta sustancia, mira. En los reactantes. Y tienes que buscar una en los productos que sea similar. Muy parecida a esta. En los productos. ¿Él se parece a él? ¿Cómo se van a parecer estos dos infelices? ¿Con quién se parece muchísimo? En los productos. Claro, con él. Se parecen muchísimo. Con el sulfuro de Claro, con el bisulfuro. ¿Sí o no, hijo? Con ellos dos se parecen. ¿Cómo que se parecen? Mira, azufre, azufre. Hidrógeno, hidrógeno. Sino que él tiene dos y él tiene uno. En realidad tienes que buscar justo eso, ¿no? Que se lleven un hidrógeno. Eso hay que buscar. Ese es el secreto de todo. Que se lleven un hidrógeno. Esos dos que se llevan un hidrógeno inmediatamente son un par conjugado. Así se reconocen los pares conjugados. Ya te estoy enseñando en la práctica, pues, ¿no? Porque hace ratito te lo puse de teoría sin ejemplos y acá lo estás aprendiendo ya. ¿Qué son? Un par conjugado. Par conjugado. Y los otros dos que sobran son el otro par. Y también se van a llevar un hidrógeno. Eso es obvio ya. Vamos a ver si se llevan un hidrógeno. Este es H2O y este es H3O, ¿no, hijo? Y si es H2O y H3O, ¿se llevan o no un hidrógeno? Claro, pues, hijo. Entonces, ¿qué son estos? Un par conjugado también, pues. Ah, o sea, profe, lo reconozco porque se llevan un hidrógeno. Sí, sí, sí. Ahora, hijo, vas a reconocer de ese par conjugado, uno es ácido y el otro es base. ¿Qué tienes que reconocer? ¿Quién es el ácido? Claro, de esos, ¿quién es el ácido y quién es la base? ¿Sí? Y acá también, ¿qué tienes que reconocer? ¿Quién es el ácido y quién es la base? Dime, él se transformó en su par conjugado. Siempre ubícate con los pares conjugados. Estos son los pares conjugados. De acá, para llegar aquí, se diferencia siempre un hidrógeno. ¿Ha ganado o ha perdido un hidrógeno? Ha perdido. ¿Pierde o no? ¿Qué significa? Que él pierde un hidrógeno. Dona, pierde. Y si pierde, se queda ya no H2S, se queda HS. Sí, ese es el ácido. Claro. Y si está perdiendo, es ácido. Y el que lo recibe es la base. Así de simple. Ahora, hijo, facilito, miren, bien viste eso. Si este es par conjugado, uno es ácido, el otro es base. ¿Sí o no, hijo? Y como siempre tiene que haber ácido base al inicio y ácido base al final, esto tiene que ser ácido. Pero razona, si él es ácido, según la teoría, ¿qué tiene que hacer? Donar un hidrógeno. Entonces, él dona un hidrógeno. ¿Y qué ocurre? Porque esto se puede ir para allá o para acá, es reversible. Si él dona un hidrógeno, ¿en qué se convierte? Ya no H3O, sino H2O. ¿Notaste? Y ahí al toque está, ¿sí o no? Ya, ahora sí, vamos a comenzar a responder una a una las proposiciones. ¿Cuántas son? 3, ¿no? Y acá las respondemos. Esto es un clásico también de examen. Pero es fácil, pues compara esto con equilibrio, ¿sí o no? Esto es pichanga, ¿sí o no? Dos teorías nomás, repito. Eso no es una reacción ácido-base Bronsted-Lowry. Claro, ¿no? Ácido-base, ácido-base, de Bronsted y Lowry. El agua actúa como una base, ¿verdad? El ion bisulfuro es una base conjugada. Este ion bisulfuro es una base. Conjugada. Obviamente es una base conjugada de él. De la base. De él, ¿sí o no? Del H2S. Él es una base conjugada de él. Y el profe es un ácido conjugado de él. Verdura. Ya está. Entonces, ¿verdad? La A. Listo. La 7. Ahí nomás, la 7. 7. Indique las bases conjugadas de las siguientes especies químicas. De estas dos especies, sin que me den reacción, ¿qué tengo que hallar? Su base. Su base conjugada. O sea, son una pareja.
Pierde un nitrógeno nomás. Son una pareja. Si él es la base, Él es el ácido. él es el ácido conjugado. Pero yo sé que un ácido y una base se diferencian solo en un hidrógeno. O sea, la sustancia que está aquí o tiene un hidrógeno más o tiene un hidrógeno menos, porque el ácido base siempre se caracterizan por ácido base conjugado, diferenciarse en un hidrógeno. Pero ya sabemos lo que hace un ácido, ¿no? Sí. ¿Qué hacen siempre los ácidos en la teoría de Pierde un Bronsted? nitrógeno. Pierden, donan un hidrógeno a alguien. Entonces, cuando pases al otro lado, ya habrán perdido un hidrógeno y tendrá que tener un hidrógeno menos, ¿sí o no? Porque están donando un hidrógeno. Su base tendría que tener un hidrógeno menos. Quítale un hidrógeno. HS. Ya le quito un hidrógeno. ¿Sí o no? ¿Y qué más? Y me queda ese. ¿Ya está o no? Pero un detallito. No solamente pierden un hidrógeno, pierden una carga positiva, pierden uno. Eso significa que al perder uno, su carga disminuye en uno. De 0 que había acá, menos 1. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Qué pierden entonces? Un hidrógeno y pierden uno. Entonces, cuando yo paso al otro lado, ¿qué tengo que hacer? Que pierdan un hidrógeno y que pierdan uno de carga. Ahora, igualito ya será casi o no. Porque de la otra sustancia también me han pedido, si no, hijo, su base conjugada. ¿Qué es él entonces? Su ácido conjugado. Y si es su ácido, ¿qué hace? Dona un hidrógeno. ¿Qué significa? Que va a perder un hidrógeno. Entonces pierde su único hidrógeno y ¿cómo queda? CO3. Pero también pierde uno de carga. O sea, su carga también disminuye uno. De menos 1, menos 2. Tu clave es HS menos y CO3 menos 2 o 2 menos. Sí, la B. Listo. Ya va acá. Problema 8. Y a ver, 8. Bronsted-Lowry de nuevo. Utilizando la definición ácido-base de Bronsted y Lowry, identifiquen las proporciones correctas respecto a la siguiente reacción. Ya, a Bronsted-Lowry primero ya sabemos ya. Tengo esta sustancia. ¿Qué tengo que buscar? En el otro lado, su conjugado. Y para su conjugado se tiene que diferenciar en un hidrógeno. Alguien que tenga un hidrógeno más o un hidrógeno menos. Clarito está. Ahí están, casi igualitos. ¿No? ¿Qué tiene? ¿Un hidrógeno más, sí o no? H2, H3, ya. Si se diferencian en un hidrógeno, ¿qué son? Ya sabes, ya te he dicho ya. Son un par conjugado. ¿Y los dos que sobran? Otro, porque siempre hay dos pares conjugados, según la teoría. ¿Sí, no? Que esto se aprende más con la práctica, si te has fijado. Este sería el primero par conjugado. ¿Sí? Y este de naranja sería el segundo par conjugado. Quedó. Ahora, si son pares conjugados, ¿qué tengo que identificar? Si son ácidos o bases. ¿No? Razonado. Él es NH2. Y cuando avanzas, ¿en qué se transforma? En NH3. Él, para pasar allá, ¿gana o no un hidrógeno? Gana. El que pierde es el que Si gana es así, pero alguien le da un hidrógeno, ¿sí o no? A alguien le da un hidrógeno, en NH2, ¿a qué pasa? NH3, pues sí. Ah. ¿Y ya sabes ya o no? Sí. El que da un hidrógeno en la reacción, en esta primera parte, ¿qué es el que da? Ácido. ¿Y el que recibe? Base. Pero como esta pareja de celeste son un par conjugado, si uno es base, el otro es ácido. Solo que el par conjugado, uno está en los reactantes y otro está en los productos. ¿No? Claro, y como acá hay ácido, el otro es base, porque es ácido-base, ácido-base. Y el ácido siempre le da a la base un hidrógeno, un protón, listo. Así está, ya está analizado. Ahora vienen las preguntas. ¿Cuántas son? Y verdadero o falso, ¿no? Ya a ver. La anilina CH3H5NH2. La anilina se refieren a esta, ¿no? La anilina. Ya es. ¿Es un ácido? No, la anilina es una base. Arribita está. El ion bromuro 2. El ion bromuro Este. es la base conjugada. Es una base. Conjugada, obviamente, del, pero no. Es correcto. Ya. El catión es un ácido conjugado. Es un ácido, Conjugado. obviamente, conjugado. Pues. Sí. Verdura. Ya sabes. Repite las correctas. Las correctas serían 2, 3. D. Ahí nomás la 10. 10. Para cerrar, hijo. Respecto a la teoría de Bronsted-Lowry. Ya lo vamos a analizar la teoría de Bronsted-Lowry con este ejemplo. ¿Sí? Este es un ejemplo de teoría de Bronsted-Lowry. ¿Cuántas hay? 3 de nuevo. Qué infelices. Una más. Nos dan más trabajo, hijo.
Todo ácido de Arrhenius también es ácido de Glaucon y Laurin, verdadero. Uy, ese ya te dije, señor. Sí, solo la base. Porque los ácidos de Arrhenius liberaban un hidrógeno al agua. Sí, Y los ácidos de Bronsted también. liberaban un hidrógeno, pero a la base. Entonces yo te expliqué que el ácido de Arrhenius era un ácido de Bronsted. ¿Por qué? Porque ambos liberan un hidrógeno. La base no, ¿sí o no? Porque la base en Arrhenius dona OHs. Y en cambio en Bronsted no existen OHs. ¿Entiendes? En los ácidos se siguen manteniendo. Todo ácido de Arrhenius, el que dona hidrógenos al agua, ¿es ácido de Bronsted? Sí, porque los ácidos siguen donando hidrógenos. Te lo dije en la teoría. Clarito, si no retrocede el video infeliz. Verdadero, ¿sí? 2. Dos, los pares conjugados reaccionan entre sí. Dime, este par conjugado, él y él, ¿reaccionan entre sí? No. ¿Por qué no? Porque no le está donando. Porque uno está en los reactantes, Y el otro está en el producto. o como tú bien lo dices, porque no le donan a él. O sea, el ácido base para que reaccionen tienen que ser los dos reactantes o los dos productos reaccionar. Uno dona, el otro recibe, ¿sí o no? Cuando están en diferentes lados de la ecuación, no reaccionan, ¿sí o no? Falso, no reaccionan por estar en diferentes lados de la ecuación. 3. En la reacción de neutralización existe transferencia de un protón. Esto es una neutralización. Cuando un ácido y base, ¿no? Ah, neutralización. Esto no es una neutralización. ¿Y por qué, profe, no es una Que neutralización? no hay ácido y una base. No, O sea, en una neutralización tienes un ácido, una base, y cuando tú obtienes los productos ya no tienes ácido base, pues se neutralizan y desaparece el ácido y la base y te queda una sal y agua. Eso es neutralización. Pero en una reacción de Bronsted y Lowry hay neutralización. no. Tengo ácido base y al final ¿qué tengo? Ácido base. ¿Se neutralizó? ¿Desaparecieron el ácido y la base? No, sí, no. ¿Pero qué dice? A ver, En la reacción de neutralización existe transferencia de un protón. No. Esta reacción de transferencia de un protón no se llama neutralización. En Bronsted y Lowry se llama protólisis. ¿No? Protólisis se llama, ¿ya dijo? Porque está participando el protón, ¿sí? No es una neutralización. Esto es incorrecto, hijo. 4. Las características de los pares conjugados son muy similares. A ver, par conjugado. Este y este. Muy similares. No, pero uno es base y el otro es ácido, pijo. ¿Cómo van a ser similares o no? Cierto, son opuestos, son de familias opuestas. Y una cosa más. Vamos a ver en un momentito que las bases y los ácidos pueden ser débiles o fuertes. Si esta base es débil, su conjugado es fuerte. Pues son conjugados, ¿me entiendes? O sea, si este es débil, este es fuerte. Y si este es fuerte, entonces ¿son similares? No, pues pertenecen a diferentes familias y encima son opuestos, ¿sí o no, hijo? Respecto a si es fuerte o débil. Entonces esto es incorrecto. ¿Cuáles son las proporciones correctas? Solo uno. Solo uno. La C. Ya está. 3. Ya no hay más preguntas infeliz. Eso es gafo. Pucha, esos perros se esmeran, ¿no? En salir en el video. Ya, miren, hijos. Yo hasta ahí nomás quería enseñarte, pero ya el infeliz de mi primo ha agregado más preguntas en la tarea, ¿ya? Y esas preguntas ya no tienen nada que... Inclusive, una cosa. De Arrhenius vienen un par o tres creo que puedes contestar con Arrhenius. De Bronsted y Lowry no ha puesto ningún, el infeliz. Pero ya creo que hemos practicado lo suficiente. Pero tú ves una pregunta en un examen, ¿no? O quieres buscar por ahí en un ejercicio, vas a ver que te salen rápido las preguntas de Bronsted y Lowry. Pero lo que se ha colocado es sobre bases fuertes, ácidos fuertes, electrolitos, ¿no? Ya te lo explico, ¿ah? Para que puedas cerrar esto ya, tú puedas contestar. También viene, pues, ¿no? Pero yo no quería poner eso por tiempo y todo, ¿no? Recuerda que este ciclo tampoco es completito, pues, ¿no? Repasamos todo el prospecto, sí, pero de los temas, ya te he dicho, escogemos lo más importante, ¿no? O sea, no podemos hacer todito en 13 semanas, tu hijo, ¿no? Lo que se hace en un año, ¿no? Pero sí, o sea, cumplimos contigo en repasar lo más importante de todo el prospecto de Cajamarca, ¿no? Lo más importante. Bueno, tú habías visto que según Arrhenius, un ácido al agua le donaba protones, ¿no? El agua es neutra, no tiene carga. Entonces no conduce la corriente. ¿Por qué? Pues no tiene cargas. Para conducir la corriente tienes que tener cargas. Pero cuando tú colocas un ácido, el ácido le dona protones y los protones están cargados, pijo.
¿Y eso qué significa? Que esta agua ya tendría cargas, pues, de los protones. Y al tener cargas, ya conduce la corriente. Se vuelve conductor eléctrico. El agua pura no. El agua pura no conduce. Pero si le agregas alguna sustancia que le dé cargas, conduce. Y el agua se convierte en un conductor de segundo orden, porque no conducía. Pero si le disuelves una sustancia, se vuelve conductor. Y esta sustancia, que cuando la disuelves en agua, le permite al agua conducir la corriente eléctrica, esta sustancia se llama electrolito. ¿Por qué? Porque al agua le va a permitir conducir la corriente eléctrica. Le va a permitir conducir la corriente eléctrica. ¿Todas las sustancias al disolverla en agua le dan cargas? No. Hay algunas sustancias que las colocas en agua y la sustancia no le dona nada de cargas. O sea, la sustancia se disuelve ahí nomás y sigue siendo neutra el agua y no conduce. ¿Me entiendes? Entonces van a existir sustancias denominadas electrolitos. ¿Y quiénes van a ser los electrolitos principales? Los ácidos y las bases, pe hijo. Las bases, ¿qué le van a donar al agua? El agua es neutra, pero hidróxidos, que son negativos. ¿Cómo va a quedar el agua? Así, ¿sí o no? ¿Ya tiene cargas o no? Ya va a conducir la corriente. Entonces, ¿cuáles son los principales electrolitos? Ácidos y bases. ¿Son los únicos? No, los compuestos iónicos también. ¿Te acuerdas? La sal. Cuando la disolvías en agua, se separaba. ¿O no? Sí. Los compuestos iónicos disueltos en agua se separaban en iones, ¿sí o no? Y ya tendría cargas el agua, ¿no? Sí. Cargas libres. Y se convierte en un conductor. Entonces, las sustancias que le permiten conducir el agua se denominan electrolitos. Pero hay algunos electrolitos que le dan un montón de hidrogeniones. Los que le dan un montón de hidrogeniones y lo vuelven un excelente conductor se llaman electrolitos fuertes. Y los que le dan poquititos hidrogeniones, uno que otro, unito, ¿no? Con eso pues no conduce casi nada, ¿sí? No, se llaman electrolitos débiles. El agua le dice, ¿para eso? No, porque ¿qué? Pues un hito, ¿sí? No, hijo. ¿Ese es un electrolito de qué tipo, hijo? Débil. Tú tienes que saberte cuáles son los electrolitos fuertes. Y los que sobran son los débiles. ¿Me entiendes o no? Entonces existen ácidos fuertes y bases fuertes. Esto preguntan, ¿ya, hijo? No te quería enseñar esto de este ciclo, pues. Dije en el anual ya con fuerza, ¿no? Pero ya no me queda otra. Ácidos fuertes, de memoria. No te olvides, el grupo 7. Flúor, cloro, bromo, yodo. Ácido comienzan con H, ¿sí o no? Según Arrhenius. Según Arrhenius estamos analizando, ¿no? H combinado con ¿quién? Mira, con cloro, bromo, yodo es fuerte, con flúor no. Sí, HF no es fuerte. HCl, HBr, tres ácidos fuertes con el grupo 7A, obviando el flúor. Y 3 ácidos fuertes que comienzan con H y tienen oxígeno. Estos se llaman ácidos hidrácidos. Los que tienen oxígeno se llaman oxácidos. Y ahí tenemos al perclórico, que son los que te he enseñado de memoria, el sulfúrico y el nítrico. Estos son fuertes. Estos 6 son fuertes. Todo lo que sobre son ácidos débiles. Por ejemplo, HF, ¿está en la lista? No. Débil. Débil. ¿Cierto o no? H3PO4, ¿está en la lista? No. Débil. ¿Me entiendes o no? O sea, ¿tus fuertes cuántos son? 6. Puedes revisar, pregunta, examen de admisión una vez a venir en que marca. Señala el ácido fuerte. Tienes que saberte de memoria, ¿no? ¿Cierto o no? No vas a decir, a ver, pásame el ácido, pásame el agua, pásame, ¿no? Un voltímetro. O sea, no, hijo, no vas a poder hacer un experimento en el examen de admisión. Tienes que saberlo de memoria, pues. Y las bases, ¿te acuerdas las bases de Arrhenius tenían que tener OH o no? Sí. OH, ¿sí o no, hijo? Hidróxido, ¿sí o no? Si tú colocas acá a alguien del 1A, o sea, sodio, ¿no? ¿Quién más? Litio, potasio, ¿sí o no, hijo? Ya, es fuerte, el hidróxido. Y si colocas a alguien del 2A, también es fuerte. Pero como está en el 2A, su valencia es 2 y acá son 2 OHs, ¿no? Como el calcio, el magnesio, ¿me entiendes o no? Esas son bases fuertes. Cualquier otra base es débil. Ya, entonces ya me captaste. Y ahora sí, a las bases fuertes, a los ácidos fuertes y algunos compuestos iónicos
porque los compuestos iónicos también se disuelven en agua. Ya te expliqué, la sal común también genera cargas. Se les llama electrolitos fuertes. Listo, no tenemos ni un ejemplo, pero con esto creo que contestas la pregunta de tu tarea, hasta te vas a lucir. Tiene más información que lo que necesitas para contestar tu tarea. Un abrazo, estudia, hijo, como siempre, y la otra semana nos vemos ya para desarrollar pH.